¿Quién se queda y quién se va? Desde Berlín hasta Ciudad de México, los barrios cambian, pero sus habitantes desaparecen. En julio de 2025, zonas como Roma, Condesa y Tacubaya estallaron en protestas. Los vecinos bloquearon calles con pancartas que decían: "Mi casa no es un hotel" y "Gringos go home". Denunciaban el encarecimiento de la vivienda, el turismo masivo y el desplazamiento de residentes históricos. ¿Estamos perdiendo el alma de nuestras ciudades? ¿O simplemente avanzamos hacia una ciudad que ya no nos incluye? La gentrificación no comenzó ayer. En Ciudad de México, sus raíces se remontan a finales de los años 70, cuando la revalorización del suelo urbano empujó lentamente a las clases trabajadoras hacia las periferias. Pero el cambio se aceleró radicalmente en los últimos 15 años. Entre 2010 y 2020, colonias como Condesa pasaron de tener 7.900 viviendas tradicionales a más de 600 listadas en plataformas de renta temporal como Airbnb. Hoy, en pleno 2025, se estiman más de 18.000 propiedades en renta turística solo en la ciudad. La alcaldía Cuauhtémoc concentra el 35% de esa cifra. Pero lo más grave no es cuántos turistas llegan, sino cuántos vecinos se van. En los últimos 8 años, las rentas en zonas céntricas han subido más del 60%, mientras que los salarios solo crecieron en promedio un 35%. Tan solo en el primer trimestre de este año, colonias como Tacubaya, Tabacalera y Lomas de Sotelo aumentaron sus precios de renta en más del 6%. Hoy, muchas de ellas ya superan a zonas históricamente caras como Polanco. Casi el 40% de los hogares en Ciudad de México destinan más del 30% de sus ingresos únicamente a la renta. Y según organismos internacionales, dedicar más de esa proporción significa vivir en vulnerabilidad habitacional. El 1 de julio de este año, miles de ciudadanos salieron a protestar. Lo que comenzó como una manifestación simbólica se volvió un estallido. Hubo bloqueos, empujones, tensión. Medios como El País, México News Daily y la agencia AP lo documentaron. Entre las voces que lideraron las protestas estuvo Marisela Jasso, vecina de Condesa durante más de 20 años. Contó que su arrendador le dio un ultimátum: aceptar un aumento del 150% en su renta o abandonar el departamento. Hoy, su antigua vivienda es un Airbnb decorado con frases como "vive como un local". Irónicamente, los locales ya no están. Este fenómeno no es exclusivo de México. En Lisboa, Barcelona y Ámsterdam, miles de familias también han sido desplazadas por la presión del mercado turístico. Pero muchas de esas ciudades han tomado medidas concretas. Nueva York, por ejemplo, limita a 180 días al año la renta vacacional. En París, los propietarios que convierten viviendas familiares en departamentos turísticos sin autorización enfrentan multas millonarias. Y en Ciudad de México, en 2024, el Congreso local aprobó una ley que buscaba regular la renta turística. El objetivo era claro: establecer un máximo de 182 días por año para alquilar una propiedad por plataformas digitales y exigir un padrón obligatorio de anfitriones. Sin embargo, la norma enfrenta actualmente más de 40 amparos legales por parte de asociaciones de propietarios y empresas intermediarias, lo que ha bloqueado su entrada en vigor. En paralelo, en julio de 2025, el gobierno de la ciudad presentó un plan integral con 14 acciones para frenar el aumento de rentas y proteger a los inquilinos. Este plan incluye una inversión pública de 9.000 millones de pesos y la meta de concretar 200.000 acciones de vivienda asequible antes del año 2030. Dentro de estas medidas destacan 3 herramientas clave. 1. El índice de precios límite, una base de datos oficial que establecería un valor máximo sugerido de renta por colonia y tipo de vivienda, para evitar abusos inflacionarios injustificados. 2. La Defensoría del Inquilino, un organismo público que brindaría asesoría legal gratuita a personas que enfrentan desalojos arbitrarios, contratos abusivos o aumentos desproporcionados. 3. El Observatorio de Suelo y Vivienda, un sistema de monitoreo permanente sobre el comportamiento del mercado inmobiliario, para detectar zonas en riesgo de gentrificación acelerada. También se incluirían incentivos fiscales para propietarios que renten a largo plazo por debajo del valor promedio del mercado, y medidas para fomentar la construcción de vivienda media y social en zonas bien conectadas, evitando que las periferias se saturen y se conviertan en ciudades dormitorio.
La pregunta sigue ahí: ¿queremos una ciudad para vivir o para rentar? Una ciudad que no protege a quienes la habitan, deja de ser hogar para convertirse en mercancía. Las calles, los parques, los cafés, no son solo espacios bonitos, son memoria, comunidad, historia viva. Cuando vivir en tu propio barrio se convierte en un lujo, el problema ya no es económico, es ético. ¿Estamos dispuestos a redefinir lo que entendemos por progreso? ¿O simplemente vamos a seguir vendiendo postales de una ciudad que ya no nos pertenece,